Mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo una invitada súper especial con una historia espectacular. Quédense hasta el final porque da un mensaje súper importante. Entonces, empecemos. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por aceptar este espacio, por tenerte aquí, porque vienes desde muy lejos. Entonces, es un placer tenerte. Muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión contar mi experiencia. Y es una experiencia súper motivadora, una experiencia llena de resiliencia. Y yo creo que hay muchas experiencias como la tuya, pero muchas veces solo se ve el resultado, pero no hay un proceso, no se muestra ese proceso que hay detrás, que es duro, es difícil. Hay veces se pierde la motivación, hay veces recae la persona. Entonces yo quiero que vayamos un poquito más hacia allá. Pero fenomenal. Empecemos por lo primero. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, qué relación tienes con el deporte. Pues soy Sara, tengo 29 años, vivo en Suiza, trabajo en auditoría y desde que soy muy pequeña he sido muy deportista. Empecé a esquiar con 3 años y en el colegio siempre he sido pues de las que se apuntaban a todas las carreras, a todos los equipos de deporte, y ya luego desde la universidad seguí y ahora sobre todo hago esquí, running y deportes de endurance, sobre todo. Eres un atleta de alto rendimiento, o sea, Ojalá. La gente dice que no porque simplemente no eres profesional y no te pagan, pero entrenas como tal. O sea, una persona que hace el Ironman 73, una persona que corre medias maratones, para mí es una persona atleta. Eres un atleta completamente. Y Ojalá. Bueno, yo quiero que empecemos desde el principio, con tu historia. Porque tu historia va enfocada hacia un accidente que tú tuviste en tu rodilla. Entonces me gustaría que me explicaras un poco qué pasó exactamente con tu rodilla y cómo sucedió. Pues en diciembre del 22 me fui a esquiar con mi padre y con mi hermano a Vaqueira, donde hemos ido a esquiar toda la vida, y ese año no había mucha nieve y a nosotros nos gusta esquiar bastante rápido. Que es verdad que, bueno, a raíz de esto creo que me he vuelto bastante más prudente en ese aspecto. Pero bueno, estábamos esquiando y en la última bajada, el primer día, cuando ya estás cansado, estás fatigado, en un cambio de rasante había una piedra que me desvió un esquí, no saltó y esto hizo como una palanca en mi rodilla que me hizo, bueno, primero salir volando y dar el tirón que me rompió los 4 ligamentos y me fisuró los meniscos. Y luego con el golpe en el hielo tuve contusiones en la tibia y en el fémur. Eso fue lo primero que me... Bueno, Y digamos, ¿qué se te pasó por la cabeza también? Uno, cuando viste tu rodilla en ese estado, y dos, también cuando el equipo médico te dio una noticia muy fuerte que me contaste hace poco. Sí, es que eso en realidad cuando me caí, en ese momento en caliente, con la adrenalina, yo no sentí tanto dolor, pero yo sabía que yo había oído crack. O sea, llegaron mi padre y mi hermano, que no había parecido una caída tan fuerte, pero yo sabía que algo iba mal. No podía, sentía como si se me hubiese separado la mitad de abajo de la pierna, pero yo no estaba sintiendo tanto dolor, pero no podía moverla. Y encima las botas de esquiar, todo pesa mucho, entonces no me podía mover. Entonces le dije a mi padre que algo iba mal y que necesitaba salir de ahí, pero volando. En 5 minutos llegaron los pisteros, que eso, bueno, me pareció impresionante, como de verdad cuando necesitas que haya un rescate son súper eficientes. Y me rescataron y me llevaron primero al hospital de la estación. Desde aquí digo que nadie se fíe de lo que te dicen en una estación de esquí, porque me hicieron una radiografía y me dijeron que tenía el hueso roto. Luego, más adelante, cuando me hicieron una resonancia ya en Madrid, me dijeron que no había ningún hueso roto. Entonces, pues, creo que siempre hay que tener es cuidado. mejor ir con el especialista. Sí, justo. Y entonces de ahí pues nos fuimos corriendo a Madrid y claro, como me habían dicho que era un hueso roto, hice lo que claramente no tienes que hacer, buscar en Google. Rotura o fisura en la tibia, ponte. Y te decía que eran pues 6 semanas de reposo, no apoyar y algo de fisioterapia, pero no era tan dramático. Entonces, pues a mí se me estaban como
descuadrando todos mis planes de irme a vivir. O sea, me venía aquí otra vez, me venía a Colombia, me iba a trabajar a Suiza y se me estaba descuadrando todo, pero no sabía que era tan grave como realmente fue. Okay. Luego me volví a Madrid y fuimos a un primer traumatólogo, un señor muy mayor, que al parecer yo creo que debió ser muy bueno en su momento, pero no me hizo ninguna prueba. Me hizo la típica exploración de los ligamentos que te hacen cuando tienes un accidente y me dijo que sí, que tenía los ligamentos rotos y que eso había que inmovilizarlo. No me hizo ninguna resonancia y me escayoló como de tobillo a ingle. Y claro, yo, pues en ese momento no quieres cuestionar a un médico. Ahí yo te paro, escayolar en términos colombianos sería como inmovilizar. Enyesar, con yeso. Con yeso, ok. ¿Vale? Y claro, me pusieron la escayola, yo me fui a mi casa y yo no paraba de llorar, pues sabía que cada vez me dolía más, mi pierna cada vez se estaba inflamando más dentro de un yeso que me estaba comprimiendo la inflamación y yo sabía, o sea, hay veces que de verdad creo que tienes que seguir tu instinto por mucho que un médico o la gente o internet o quien sea te diga algo, yo sabía que algo no iba bien y en un momento ya de desesperación que mi hermano me veía llorar, trajo, no me acuerdo que era así, un hacha y me quitó el yeso a golpetazos. No te creo. Con unas tijeras enormes casi que de podar. Yo dije, me tenéis que quitar esto, me estaba dando como claustrofobia. Sabía que eso no te estaba ayudando. Sobre todo que en la época en la que vivimos no te enyesan, ¿no? Ya pues te ponen una férula o te inmovilizan de otra manera. Y entonces allí, en ese momento, una amiga de mi madre nos recomendó otro traumatólogo y un especialista en un centro que acababan de abrir en Madrid que estaba enfocado a deportistas. O sea, eran un equipo de traumatólogos que trabajan con muchos deportistas de élite. En ese momento, ahora ya creo que se han abierto un poco más, pero en ese momento era simplemente o mayoritariamente deportistas. ¿Qué deportes, por ejemplo? Pues mira, el traumatólogo que me vio a mí es el equipo de balonmano de España, de la selección española, de waterpolo, de judo o algún arte marcial y alguno más, porque el equipo es bastante grande y tienen diferentes especialistas. Y entonces ya llegué ahí y lo primero que hizo el traumatólogo, bueno, yo me acuerdo de la cara al ver mi rodilla, yo no podía parar de llorar. Bueno, ¿cuánto tiempo había pasado también del accidente a ese momento? Cuando fui a este segundo médico, yo me caí el 21 de diciembre y fui el 28, pues una semana. Okay. Y cada vez mi rodilla más inflamada, más morada, yo no podía moverla, no sabía, pero sabía que el hueso no... Pero no ya me habían roto. más o menos dicho que el hueso sí que no podía ser. Y me vio el traumatólogo y antes de decirme nada, me hizo una resonancia. Y encima me hizo una resonancia... Es importante hacerte una buena resonancia que te vea bien todas las capas porque tú te puedes romper el hueso por la mitad y una radiografía, una resonancia que no esté a la altura puede que no te mostrar eso. Que no se muestre, exactamente. Y entonces me hicieron esa resonancia y ahí se vio que tenía los 4 ligamentos rotos, fisuras en los meniscos y las contusiones. Claro, el médico al verme después de la resonancia, ver la rodilla como estaba, ver los resultados, lo primero que me dijo fue: Sara, deja de llorar y vamos a intentar que vuelvas a caminar bien. Eso se me quedó como grabado. Y yo, como que me entraba un poco la risa entre lloros, en plan, como que caminar bien. O sea, yo no camino bien, yo corro todos los días. No, y es que es muy difícil porque yo siento que hay un punto en donde eso uno incluso lo integra a su integridad, a su identidad, perdón. Sí. Entonces el deporte se hace parte de uno y uno no se imagina una vida sin deporte. Que puedas dejar de hacer eso. O sea, yo hago eso 1 hora o 2 horas todos los días de la semana. Entonces, yo pensaba, pero ¿cómo que no voy a volver a caminar bien? Es que eso no puede ser. Y yo lloraba. Y me dijo, bueno, esto no te puedo operar todavía porque está demasiado inflamado, no tienes ningún hueso roto. Me dijo que él casi nunca había visto, con todos los años de experiencia que tenía, que alguien se rompiese el ligamento posterior. Es súper difícil porque además de romper y muy difícil de curar. Entonces, claro, eso complicó muchísimo las cosas, haberme roto el de atrás. Y entonces, bueno, me dijo que me tenía que poner una prótesis especial
durante 8 semanas, con la pierna totalmente recta, para que se me fuesen pegando los ligamentos. No todo se tenía que operar. Entonces, bueno, eso es una buena noticia porque cuanto menos te tengan que intervenir, es más fácil recuperarte. Okay. Y entonces de ahí me mandaron directamente a un sitio de ortopedia, a que me hiciesen a medida la prótesis. Claro, yo también ahí cuando llegué fue un poco golpe de realidad, porque yo me acuerdo que no paraba de llorar, imagínate, después de que me dijesen que no sabía si iba a volver a correr, que me olvidase de esquiar, que no sabían cómo, que me iba a costar mucho volver a caminar bien. ¿Y tú te quedaste mucho con eso, con que, ok, Con puede que no vuelva a caminar, o también te visualizaste como que, sabes que voy a tomar esto como motivación y voy precisamente a demostrar todo lo contrario y voy a caminar? Ahí todavía no. Okay. Yo ahí estaba muy triste y como que no veía la luz, porque no sabía ni cuánto tiempo iba a durar eso, me dolía todo muchísimo, acababa de obtener respuestas después de una semana, que si un médico, que si el otro médico, y entonces me llevaron al sitio de ortopedia y ahí no paraba de llorar, me acuerdo, y me dijo el de la ortopedia, me miró la pierna, ay, menudo destrozo te has hecho, no sé qué, y me cogió y me dijo, no llores tanto, que yo aquí veo a gente sin piernas, sin brazos, que de verdad tienen problemas y salen adelante. Que eso no te motiva en lo absoluto, o sea, eso y yo, incluso te puede bueno, hacer ahí recaer más. me dejé de llorar, porque digo, claro, es verdad, este señor, hay una fila de señores, de gente fuera, que estaban haciéndose prótesis para poder caminar porque no tenían piernas, y yo aquí llorando porque me había roto... Que igual está mal, porque digamos que está subestimando el dolor que tú estás sintiendo a nivel emocional, de que te digan, ok, pues que no vuelvas a caminar, porque yo entiendo perfectamente que puede haber personas que sí, no tienen una pierna, pero es un dolor completamente diferente el tuyo al de otra persona, y siento que hay que respetar esos dolores, y no lo hizo. No lo hizo, pero a mí también me hizo, en ese momento yo no lo vi como algo negativo, sino podría ser peor. Okay. O sea, eso fue lo que me hizo un poco de espabilar, en plan, bueno, oye, yo tengo las 2 piernas, esto para adelante. Y entonces me pusieron la rodillera y empecé fisioterapia para desinflamarme. Y ahí, ese primer mes, yo no tenía casi movilidad, estaba muy inflamada, iba con silla de ruedas a todas partes, sufría un dolor de psoas horrible, porque claro, tú tienes la rodilla completamente estirada y tú mueves la pierna entera para ducharte, para moverte, para lo que sea. Sí, la carga es alta. La cargas desde la cadera, entonces me tuve que ir a urgencias 2 veces a pincharme en vena antiinflamatorios porque no podía del dolor. Entonces esa época la recuerdo muy dura y no estaba viendo todavía la luz, como que era más papeleos con la empresa para la baja, el médico, el seguro, como cosas muy... No estaba viendo todavía que esto era tan grave. Estás asumiendo como el panorama completo de cómo este accidente ha impactado en todas las aristas de tu vida. Exacto, sí. Y entonces ahí ya cuando al mes empecé a desinflamar fue cuando el fisio me dijo, mira, aquí hay que espabilar, tienes que empezar a ganar músculo, pero le estaba perdiendo todo. Conseguir ganar músculo otra vez, intentar tener algo de movilidad mientras que se te están curando los ligamentos. Y claro, tú cuando estás un mes con la pierna completamente recta, a ti te quitan la prótesis y tú no eres, es increíble, no eres capaz de doblar la rodilla, porque se te crea una adherencia y la rodilla se te queda tiesa. Entonces, claro, mi fisio tenía, sin que me afectase la recuperación de los ligamentos, volver a moverme la rodilla para que yo pudiese caminar, para que yo pudiese coger músculo, para que yo me pudiese preparar para la operación. Todo esto era una preparación, porque si yo no llegaba fuerte a la operación, el después de volver a conseguir músculo iba a ser casi imposible. Digamos, tú lo acabas de mencionar, que es algo súper importante, yo se lo promuevo mucho a mis clientes, y es eso, la masa muscular, porque digamos, se te nota que tú tienes unas piernas fuertes, porque no solamente haces running, no solamente te dedicas a hacer deportes cardiovasculares, sino que también te gusta mucho ir al gimnasio. Entonces, digamos que has fortalecido tu masa muscular anteriormente, incluso antes del accidente. Y esto es súper importante porque hay mucha evidencia científica que demuestra que reduce el riesgo de lesiones, en este tipo de accidentes aumenta la recuperación. A ti en algún momento te lo mencionaron, como que, oye, gracias a que tienes esta masa muscular, puede que la recuperación sea más fácil o puede que hubiera sido peor, por decirlo así. Sí, cuando me hicieron la primera resonancia, el traumatólogo me dijo
que había tenido mucha suerte porque en el impacto, gracias a tener tanta masa muscular en la rodilla, en el cuádriceps, había hecho como amortiguación para que el hueso no se llegase a romper del golpe que me había dado. Sí tenía contusiones, pero no había llegado a romper nada. Si yo no hubiese tenido esa masa muscular, habría sido un destrozo absoluto, porque es ligamentos, meniscos, hueso roto, todo eso se recupera de formas distintas. Entonces, la masa muscular claramente, y ahora después de la operación... Lo recomiendas aún mucho más. Lo recomiendo muchísimo, porque además yo estoy haciendo todo lo que he podido hacer tan rápido gracias a eso, porque eso es lo que me sujeta. O cuando, imagínate, me voy de vacaciones y bajo mucho el ritmo, yo noto que luego vuelvo a correr y me duele más la rodilla. Okay. Entonces, esa masa muscular ya no solo me protegió la rodilla en ese momento, sino que ahora me la sujeta para poder seguir haciendo todo lo que quiero. No, y que gracias a Dios, afortunadamente, tú lo trabajaste desde antes, porque yo siento que el segmento del running, de la natación, triatlón, etcétera, es un segmento en donde se dedican mucho a su deporte, por lo menos a nivel aficionados, pero no se enfocan tanto después en fortalecer. Sí. No sé si conoces gente que de ese estilo. Bueno, en realidad yo fui esa persona cuando yo empecé a correr o a entrenar para mi primera media maratón, que fue como hace 8 o 9 años. Yo un día me apunté con un amigo a una media maratón. Yo no había corrido largas distancias antes. Y empecé a correr. Y entonces corría pues 4 o 5 veces a la semana. Y me empezaron un dolor de rodillas. Y yo no tengo ni 20 años, no entiendo este dolor de dónde viene. Suele suceder. Y entonces yo iba al fisio, me decían, haces estos ejercicios. Ibas 6 semanas al fisio, hacías algo, un poco de musculatura y ya no me duele. Y otra vez a correr. Y cuando hice no sé si fue la primera o la segunda media maratón, un dolor de rodillas que yo no me podía mover. Y ya me dijo un fisio, amigo mío, a ti te duelen las rodillas porque no tienes el músculo que te esté sujetando. Por muy deportista que tú seas, necesitas el músculo para las rodillas. O sea, igual estás muy fuerte de arriba, pero necesitas un músculo que proteja tantas horas de impacto. De acuerdo, y es algo que pasa a nivel mundial. O sea, a nivel mundial la gente que hace, cuando tiene un dolor, va al fisio. Imagínate que le dan 10 sesiones de fisioterapia a esa persona y la persona dice como que, bueno, entonces ya estoy bien, ya sigo haciendo lo mismo, pero dejo de fortalecer. Claro. Cuando hay que fortalecer para toda la vida. Sí, y eso es lo que va a hacer que luego seas capaz de mantener esto en el tiempo. Exacto. ¿No? Y bueno, hablando otra vez de tu recuperación, la recuperación yo creo que es un punto también de altibajos, en donde hay veces estás muy motivada que, ok, voy a volver a caminar, pero hay veces recaes y dices, lo veo muy complicado. En PNL o programación neurolingüística existe algo que se llaman los anclajes, que son frases, pensamientos, canciones que pueden llegar a, digamos, controlar ese estado en el que te encuentras. Pongo un ejemplo. La canción de Bad Bunny, que a ti te gusta Bad Bunny, puede que esa canción te motive o te encamine nuevamente a ir precisamente enfocada a la recuperación y no recaer nuevamente en los síntomas o digamos el tema de la lesión. Entonces me gustaría saber si tuviste algo, frases, pensamientos, canciones que tú dijeras, ok, esto es lo que me gusta escuchar porque me puedo visualizar nuevamente caminando. Yo no creo tanto como una canción o un pensamiento, pero yo tenía 2 cosas. Una es que por naturaleza soy muy terca y cuando a mí me dijeron puede que no vuelvas a caminar, yo quería como prove them wrong, ¿no? Es decir, no, pues sí, ya verás. Soy un animal diferente. Sí, como tú no sabes quién soy yo. Y eso lo primero. Y luego es que a mí me gusta como ser la primera de la clase, por decirlo. Pues siempre en eso he sido un poco competitiva y quería como impresionar a mi traumatólogo. Que él, el día 1 vio una rodilla destruida y como yo quería que cada vez que yo tenía una revisión estuviese impresionado, decir, wow, o sea, esto no es normal, no deberías estar ahí. O, claro, entonces yo tenía sesiones de fisioterapia como 2 horas todos los días y luego yo llegaba a mi casa y hacía 4 horas de los estiramientos que me habían dado, los movimientos. Me compré todo tipo de máquinas para ayudar a que esto fuese más rápido. O sea, esto creo que es el trabajo que le pone cada uno. Si tú vas al fisio 45 minutos y ahí se queda todo, bueno, pues puede que te recuperes, claro que sí, pero
No al mismo ritmo. No al mismo ritmo. No, las prioridades que tiene cada uno de volver a hacer el deporte o al nivel al que estaba antes. Es cierto. ¿No? Y bueno, esto es un accidente supremamente difícil que genera muchos traumas, muchas dificultades, no solo a nivel físico, sino emocional. ¿En qué momento a ti se te pasa por la cabeza que después de tener un accidente de estos vas a hacer un Ironman 73? Ah, nada, imposible. Yo creo que cuando me caí no sabía qué era eso. No tenía ni idea. No estaba nada metida en el tema de triatlones. Y me vino porque cuando yo me rompí la rodilla, esto siento que es como cuando estás embarazada y ves embarazados por todas partes, pues igual. Yo me rompí la rodilla y, no sé, en ese momento yo sentía que todo el mundo se rompía la rodilla. Entonces yo quería compartir en ese momento con la gente que conocía o amigos de amigos, pues los médicos que me habían visto, los fisios, qué ejercicios yo había hecho, qué suplementos me había tomado, un montón, todas mis recomendaciones, qué comida había comido, qué no había comido, para ayudarles. Pues porque yo en ese momento no tenía ni idea y me obsesioné o me centré mucho en mi recuperación. Entonces, en uno de esos procesos conocí a un amigo que vivía en Suiza y también se rompió la rodilla y él se operó allí, pero fue a mi mismo sitio de fisioterapeuta. Y entonces ahí empezamos a hablar mucho más, hablábamos de la rodilla, de recuperarte, de trabajar, currártelo. Y me escribió un día, él ya había hecho esto antes, y me escribió un día que habían abierto las plazas para el medio Ironman de Valencia y que si nos apuntábamos como a modo reto o pues demostrar dónde habíamos llegado. Y ni me lo pensé. Me metí, me inscribí, pagué un dineral y ya luego, después de apuntarme, dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La parte de correr no me preocupaba tanto porque llevaba ya años corriendo, pero creo que no nadaba desde primaria, no nado bien. Y empecé a montar en bici de carretera hace muy poco. ¿Y cuánto tiempo había pasado entre el accidente y ese Ironman que te inscribiste? Pues 2 años y medio y era justo 2 años desde la operación. Okay. Porque yo tuve que esperar 4 meses para poder operarme. Pero más o menos al año del accidente ya estabas caminando otra vez. Cuando hice... Mira, 1 año del accidente, sí, ya caminaba, es más, volví a esquiar, pero cuando hice 1 año de la operación, que fue casi como volver al punto de salida, hice mi primera media maratón ya después de la rodilla y bueno, es verdad que a raíz de eso también he tenido como otras lesiones por haber forzado de más, pero ya estaba casi lista. Casi lista. No, sí. Buenísimo, Sara. Muchas gracias por tu tiempo. Ya para cerrar me gustaría que dejaras un mensaje a la gente que nos ve. ¿Qué mensaje le podrías dar a las personas que han tenido un accidente parecido o que de pronto les han dado esa noticia en donde el médico se acerca y te dice, sabes que no vas a volver a caminar o puede que no vuelvas a caminar? Yo creo que lo que les recomendaría o les diría, es que ellos tienen la última palabra. Que obviamente los médicos y los profesionales son muy capaces y te van a dar la mejor recomendación en base, yo creo que también a unas estadísticas, pero tú eres el que puede marcar la diferencia y cumplir esas estadísticas o ir más allá. Okay. Y superarte a ti mismo y decir, bueno, a mí me ha pasado esto, pero yo no soy esto que me ha pasado. O sea, ponerle no solo el trabajo físico, que es el que hace el fisio y todos los especialistas, sino también un trabajo mental y psicológico que te puede llevar a estar fuera de esa estadística. Exacto. Yo Muchísimas creo que diría gracias. Eso. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Saben que me ayudan mucho si le dan like y se suscriben al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.